porque donde yo esté sé que tu amor nunca me dejará, tuyo soy. Tómame Dios, en mi vida te honro, con el corazón yo te exaltaré, porque donde yo esté sé que tu amor nunca me dejará, tuyo soy. FM Mi Roca. FM Mi Roca 103.5. Encendiendo tu corazón. Bueno, estamos comenzando un nuevo encuentro, un nuevo programa. Hoy, lunes 20 de marzo. Cambiando un poco la temperatura, el día de mañana ya estaríamos entrando en otoño, así que sigue pasando el año y es una bendición compartir cada lunes a partir de las 17 horas con cada uno de los que nos escuchan en el programa y también con cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales que vamos compartiendo en los perfiles en diferentes lugares, desde lo que es el Facebook de 103.5 FM Mi Roca, de la Iglesia Suriel, que es donde está esta radio que nos abre este espacio, al cual siempre agradecemos, y también después podés vernos en el Facebook del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, CUPE, la sigla CUPE, Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría. Así que hoy un nuevo lunes, hoy con la noticia de que tenemos el encuentro de pastores, hoy el primer encuentro del año. Hoy lunes 20 de marzo tenemos el primer encuentro del año. Esto va a ser a partir de las 19:30 en Boulevard Buenos Aires 1634, que es la sede donde siempre nos encontramos y donde funcionan los encuentros del Consejo de Pastores. Así que pastores, líderes, todos los que participan usualmente, hoy a partir de las 19:30. Todos los que participan siempre están invitados, y los que no y que quieran participar, quieran acercarse, preguntar, abrazar la amistad que tenemos los pastores de la ciudad, se pueden acercar, los esperamos, los vamos a recibir siempre. Está bueno conocernos y saber que estamos juntos trabajando, ¿no?, para el reino de los cielos y estableciendo una amistad unos con otros. Así que bueno, les damos la bienvenida. Estamos comenzando nuevamente un nuevo programa. En el caso del día de hoy, tenemos la editorial del día de hoy, y yo le puse a la editorial del día de hoy manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, manos a la obra es una frase que significa ponerse a hacer lo que hay que hacer.
significa no nos quedemos de brazos cruzados. Significa comencemos de una vez por todas. Tiene muchos significados, pero cuando decimos manos a la obra sabemos de qué se trata. Es un llamado a la acción. Hay un versículo de la Biblia que dice así: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esto está en Esdras 10:4. Esdras es un personaje muy importante de la Biblia, de la palabra de Dios, que tuvo que tomar decisiones muy importantes, hacerse cargo de sus obligaciones, levantarse y junto con el acompañamiento de los suyos esforzarse y poner manos a la obra. No podemos estar quietos cuando debemos emprender lo que Dios quiere que hagamos. Basta de llorar por nosotros mismos, basta de sentir lástima por nosotros mismos, basta de ser enfermos crónicos espirituales. Levantemos la cabeza, que la mejor medicina es emprender lo que Dios quiere que hagamos. Hoy, la mejor medicina espiritual es ser obedientes a Dios y emprender para Dios, ¿no? Manos a la obra es obedecer la palabra. Manos a la obra es salir del pozo al que estás metido, quizá hoy, no sé, quizá vos mismo te metiste en un pozo, no sé, pero es dejar de lamentarse por las glorias pasadas incluso y enfrentar el destino. ¿Para qué? Para las glorias presentes y futuras. En Dios vamos a triunfar, pero nunca lo vamos a lograr si estamos todo el tiempo lamentándonos por los rincones, por nuestras debilidades. Dios te llamó a estar firme y a ser fuerte en Él, porque Dios es nuestra fortaleza. Dios nos llamó a triunfar, pero no para realizar nuestros sueños a veces tontos y muy limitados. No, Dios nos llamó a realizar sus sueños, los sueños de Dios que seguramente están en tu corazón, o mejor dicho, el propósito de Dios. Sí, para cumplirlo, ¿no?, en nuestras vidas, pero sí, el propósito es de Dios y no el nuestro, es para su gloria, y eso es lo que perseguimos, anhelamos y queremos. Así que levántate, hombre de Dios, arriba, mujer de Dios. Esta es tu obligación, vamos todos juntos porque somos iglesia. Esforzate y poné manos a la obra. Comenzamos con esta editorial y presentándote al invitado que tenemos hoy. Eduardo Greco es el invitado de hoy. Bueno, él pastorea, entre todas las cosas es docente, es creador, diseñador del espacio que se alumbra, que seguramente ahora vamos a hablar, que es un espacio, un lugar de docentes que reúne docentes cristianos con valores, etcétera. Bueno, sos multifacético, así que vamos a merodear un poco en tu vida, Eduardo, y conocerte un poco más. Seguramente algunos los conocen, pero los que no, hoy sabrán de quién se trata. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buenas tardes a la gente que nos escucha también. Y sí, como estaba diciendo el pastor, ¿les cuento un poquito? Sí, empezá. Mirá, vos, digamos, ser docente ya de por sí es difícil en este tiempo. Comentá un poquito y vamos charlando. Dale, ¿cómo te introducís? En mi caso soy docente de escuelas técnicas y de escuelas que no son técnicas. Doy física y materias de electromecánica, pero siempre, como estaba diciendo recién, viendo cuál es la meta de Dios, cuáles son los propósitos de Dios. Por algo Dios nos puso en esos lugares. Y sí, es difícil en este tiempo ser docente, no solamente para el común de la gente, quizás para el cristiano también. Es difícil. Vos estás en un lugar como docente que es complicado, porque hoy en día, viste, los valores se empiezan a chocar, sobre todo los valores que vienen hoy con ideologías, y estamos nosotros, los que tenemos valores desde la fe, valores que son valores históricos de la sociedad, ¿no?, pero que hoy de repente se están truncando. Y vos estás ahí, pero vos cuando decidiste ser docente no decidiste entrar a una lucha de valores. Vos decidiste por qué, digamos. ¿Cómo surge esto de ser docente? ¿O cómo te llevó la vida? La verdad que no había pensado en esa lucha. Esa lucha ya la tenemos desde que nos convertimos. Bien. ¿No? Porque hay todo un mundo espiritual y en todos lados está. El sistema educativo también. En aquel tiempo yo estaba trabajando como técnico y la verdad que tenía deseos de otra cosa.
Sí, de chico me había gustado la docencia. No conocía cómo se trabajaba ahora, porque en otro tiempo era diferente, y ahí está también, ¿no?, la dificultad actual. Y Dios me llevó, la verdad que Dios me abrió la puerta, porque fue una hermana en Cristo que me guió y yo le contaba que no estaba contento con lo que estaba haciendo, ya estaba con el deseo de otra cosa, y ella me guió, que estaba trabajando como docente, y me dijo: ¿y no querés trabajar? Yo te digo cómo podés trabajar de docente. Y después ya me preparé, después cursé y me preparé. Pero como técnico Dios me abrió la puerta, y hace 14 años ya que estoy en esto. Bien, 14 años, y en estos 14 años como docente, seguramente todos los años van pasando los años y siempre tenés un desafío distinto, ¿no? ¿Cuáles crees que son los desafíos hoy como docente cristiano? O enfrentándote al aula, digamos, vos te enfrentás al aula, hoy hace poco arrancó el ciclo 2023, ¿qué ves? ¿Qué desafíos ves? Hablando también de la docencia en general, cristianos, Sí, que posiblemente muchos escuchen. Si hay docentes escuchándome, yo lo que quiero aclarar es esto. Como conté recién, como técnico, somos un poco cuadrados los técnicos, no sé si algún técnico me está escuchando, y no somos tan pedagógicos. Entonces, si hay docentes escuchándome, quizás esté masticando esto de otra manera. La verdad que si hay algo pero que a todos nos llama, es esto, de poder transmitir conocimientos y, como cristianos, valores. Estimo que muchos docentes aman lo que están haciendo y que aman a las personas que tienen adelante. Principalmente hoy en día, por ahí me toca jovencitos y también adultos. Pero siempre el ida y vuelta, el poder ver de que algún logro hay, ¿no? Creo que lo mejor que le puede pasar a un docente es eso, es el día de mañana cruzarnos y saber de que por ahí avanzó en alguna carrera, nos pasó, quizás en algún título, en una formación profesional, y también en una formación como persona, porque no es solamente lo cultural. Y lo que decía de como técnico es que por ahí yo no me considero un buen docente, y tenemos que estar permanentemente el día a día avanzando, formándonos. Pero yo personalmente y muchos colegas nos encontramos con el choque cultural, que es entre la transmisión de valores que nos hacen bien, que tienen, que el día de mañana podemos ver que algo bueno se cumplió en esa vida, y la transmisión de valores que nos están fomentando en el sistema. Esa es la diferencia, el choque que voy encontrando cada año como más renovados, ¿no? Nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, docentes aunque no son cristianos también, porque tienen los valores fundantes de esta nación, que son los de familia, que son los de la patria, y por otro lado nos encontramos unos valores que culturalmente son un nuevo paradigma, son un cambio, son para nosotros unos desvalores, ¿no? Porque hemos visto que no tienen buenas consecuencias. Bien, me gustó la palabra desvalores. Desvalores, porque uno dice, bueno, nuestros valores y los valores que se oponen, no, pero son desvalores, es una falta de los valores, ¿no? Y no sé por dónde querés que sigamos, pero con respecto al Umbra, tiene que ver con docentes, ¿cómo es esto de trabajar con docentes, agruparlos, tener una red? O podemos ir al lado de la red, ¿no? Vos trabajás en red en muchas áreas. Contame un poco, porque yo creo que viene desde una necesidad, ¿no? Vos ves una necesidad y de decir, estoy estimando yo, decime vos, ¿no? Por ahí, estoy solo, no, somos muchos, pero si somos muchos, no nos sintamos solos. No sé si viene por ahí. Viene por ahí, pero sí. ¿Cómo viene la red? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo encaraste vos? Justamente, los docentes cristianos a veces nos sentimos, por lo que otros cuentan, unos bichos raros en medio de un sistema, o sería algo más lindo que eso, suena muy feo, ¿no? Nos mirarán así, pero la realidad, Nos miran así, pero no. miran así. Pero justamente hablando de valores, creo que somos un remanente de los valores. Y recién decía, no solamente los valores cristianos, que alguno lo puede estar leyendo todo esto como religión, no, es justamente los valores, como dije recién, de valores fundantes
de nuestro país, en nuestra Constitución están. Pero volviendo al tema de Alumbra, nos reunimos los docentes cristianos, de diferente manera. Nos vamos encontrando, nos vamos viendo en las escuelas, vamos escuchando, vamos conociéndonos, porque como el otro día que nos reunimos allá en Esteban Echeverría, El día sábado. sí, en diferentes asociaciones, en marcha, que después por ahí hablamos de eso también, y encontramos de que tenemos la necesidad de estar juntos, porque somos iglesia, Dios nos hizo así para estar en sociedad juntos, y realmente trabajamos como docentes de diferentes formas, en mi caso como técnico, en otros casos en otras materias, pero el diseño curricular últimamente de las materias que tenemos busca mucho el extender una perspectiva social, ¿no? Está muy bien, pero cuando vemos de que se inserta en materias técnicas, en matemática, en talleres, uno dice, ¿qué tiene que ver lo social ahí? Y cuando ahonda, está viendo de que va precisamente en la búsqueda de quitar los valores cristianos. Porque realmente cuando andamos es así, a lo mejor muchos no se han percatado de esto, pero en la práctica notamos eso. Pero en el aula y en el contexto general de educación, porque los compañeros de trabajo también, hay necesidades como todo ser humano tiene, porque siempre las hubo. Entonces los docentes cristianos nos vamos uniendo, y Alumbra es una agrupación. Pronto, si todo va bien, vamos a tener personalidad jurídica como asociación civil o fundación. Estamos en esos pasos, en donde docentes cristianos de diferentes denominaciones nos unimos para estar atentos a las necesidades unos de otros. Nos reunimos en foros, y en diferentes regiones de nuestro país tenemos referentes que nos unimos no solo en estar atentos unos a otros, sino también en extender los valores de Cristo en el sistema educativo. Para eso nos capacitamos, estábamos en otras agrupaciones en otro tiempo, pero fuimos perfilando esto, que se llama Alumbra, que somos no menos de 200 docentes en la provincia de Buenos Aires, y que cada región tiene lo suyo, pero allí donde avanzan las ideologías que están haciendo mucho daño, allí estamos nosotros para acompañar y para también guiarnos en capacitaciones, en lo legal. Y también tenemos el equipo de Alumbra Padres y el de Alumbra Maestros de Escuela Bíblica y Pastores. ¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver? Porque la educación no es como el común de la gente cree, que está en la escuela, que delega únicamente a la escuela, porque nos hicieron creer que la escuela es el único espacio educativo que tiene poder de guiar las vidas. Y es todo lo contrario. La escuela tomó ese rol, o el sistema educativo, por ahí en el caso de la escuela pública, tomó ese rol porque la familia lo fue dejando para que así sea. Y la iglesia también. La educación pasa por esos tres espacios. Fundamentalmente es el de la familia, y la escuela es secundaria. La parte educativa en lo moral, en lo familiar, en los valores, la escuela principal o la educación principal está en la casa. Pero como la casa en muchos casos está rota, el hogar está roto, el Estado tomó ese rol y lo conduce para donde quieren los diferentes actores del Estado. Sí, es interesante lo que decís, porque de alguna manera los lugares siempre se ocupan, y si uno deja ese lugar vacante lo va a ocupar otro. En el caso de la educación, tanto la familia como la iglesia, si dejan ese lugar vacante o no se preocupan o no están trabajando como deberían en el rol principal, sobre todo de la familia, cuando queda vacante alguien lo ocupa. Exacto. Y está bien, la escuela tiene un rol, el colegio tiene un rol, pero no debe ocupar más allá de los roles que ya están establecidos incluso de manera bíblica, ¿no? Por Dios, en la formación de los valores, en la formación espiritual y muchas cosas más que históricamente se aprendieron desde la familia, ¿no? Y que ahora el lugar se dejó vacante, quizá por familias destruidas, por múltiples razones. Pero me detengo a pensar en eso, ¿no? Si el lugar queda vacante, alguien lo va a tomar. Y el que lo tome no siempre va a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos, creemos
o nos gustaría, ¿no? Por eso creo interesantísimo lo que estamos escuchando. Ahora te voy a ir preguntando también de cómo comunicarnos con vos o con Alumbra, por si hay ahora gente interesada. Vamos a leer algunos mensajes. Estamos con Eduardo Greco, Greco doble C, ¿no? Greco, él es docente, pastor, trabaja en diferentes áreas y muy comprometido con lo que es la organización de docentes en este equipo, en esta asociación que está en formación, esta fundación que se llama Alumbra, que es para docentes, y según nos habló ahora, también para padres, para otros espacios que se están abriendo. Así que bueno, acá está Piedra, vamos a leer algunos mensajes de Facebook. Dice: buenas tardes, como cada lunes esperando el programa, gracias y bendiciones. Estos fueron los primeros mensajes que fueron llegando. Sergio Cáceres dice: saludo pastores Carlos, Samuel Mancilla, bendecido programa, nos vemos hoy en la reunión de pastores. Así es, hoy a las 19:30 tenemos el encuentro del Consejo de Pastores, así que nos vemos. Ahora vamos a dar nuevamente la información. Claudia Martínez de Greco, algo me dice, bendiciones, saluda, así que saludos Claudia, gracias por comunicarte. León Santial dice: buenas tardes, muchas bendiciones Pastor Samuel, saludos a Oscar y Norma, saludos de Oscar y Norma de Zamora. Bueno, Oscar, Norma, Dios bendiga sus vidas. Paula Pared dice: el Señor les bendiga, acompañando y siendo bendecida con este programa como cada lunes. Saludos Paula, Dios te bendiga. Silvia María Bonora dice: bendiciones. Mari Segovia dice: buenas tardes, que el Señor los bendiga, qué bueno poder escuchar el programa. Natalia Benítez dice: bendiciones. Y Tati Celeste, bendiciones. Liliana Rosa Andrade, bendiciones. Anita Porco dice: muy buenas tardes, muy interesante las charlas, como siempre, Dios los bendiga pastores. Marta Patricia Castellanos dice: bendiciones a mi pastor. Bueno, hay algunos mensajes que yo quiero que algunos seguidores de acá de Eduardo están ahí también, así que gracias a todos los que se van comunicando, gracias por sus saludos. Pueden dejar sus mensajes en Facebook y compartir también esta transmisión para llegar a algunas personas más, así que Dios bendiga sus vidas. Les comentamos, hoy a las 19:30 tenemos la reunión del Consejo de Pastores de Esteban Echevarría. Esto es en Avenida Boulevard Buenos Aires 1634. Ahí está la iglesia Casa de Dios, que funciona como referencia y como lugar local para el consejo, así que nos vemos hoy. Si los que van siempre los esperamos, y los que nunca fueron y están escuchando, si son pastores, familia pastoral, matrimonio pastoral, equipo pastoral, líderes, hablen con sus pastores o quienes quieran participar. Les recordamos que pueden estar ahí, los esperamos, vamos a pasar un momento hermoso en el primer encuentro del año. Hablando, bueno, con Eduardo Greco, él es docente, es pastor, él tiene Alumbra, que es esta red, ¿no?, de docentes. Me dijiste que son más de 200 o no más de 200 en Buenos Aires. Creo que seguramente se van a ir sumando más, porque creo que si hay algo que necesitan los docentes hoy es agruparse, ¿no? Incluso acá hemos estado con personas que trabajan en las fuerzas, ¿no? Que esa necesidad de agruparse de distintos lados y estar juntos, ¿no?, con un sentir y avanzar. Si hay algún docente ahora o no sé, bueno, maestro que trabaja en el sistema educativo y se quiere conectar con vos, con Alumbra, saber de qué se trata, ¿cómo es la conexión? ¿Ya tienen redes sociales? ¿Cómo se comunican? ¿Van a tu perfil? ¿Cómo? En este momento pueden comunicarse a mi perfil de Facebook, Eduardo Greco con doble C, que seguramente está apareciendo, lo estoy replicando, y allí podemos conversar privado. Y Eduardo Greco en Facebook, esto es con doble C. Sí, ahí recién apareció. Acá hay uno. Estamos, sí. Bien, ahí lo voy dejando en el chat. La página, y estamos armando página en estos días. Que no sea el escritor, porque hace un tiempo me escribieron en privado agradeciéndome un libro que yo no escribí. Un homónimo mío que escribe sobre la bipolaridad. Ah, mira vos. No sí, soy yo. Bueno, no, Eduardo Greco. Busquen Eduardo Greco. Los que están en Facebook, yo acá ya compartí en las redes, así que lo pueden ver o entrar luego a Facebook y ver.
Bien. Tenemos también en Brasil, Alumbra Brasil, que hace poco abrimos. Hemos hecho un trabajo en escuelas de allá, muy interesante, donde hay unas problemáticas hasta de crímenes, adicciones. Bueno, en nuestro país, en algunos lugares también. Así que en eso estamos trabajando. Bien, lo que me resulta interesante antes de avanzar un poquito es que ahora, antes, porque si no después nos vamos a ir hablando de materias como física o cosas más de lo que es ciencias exactas, también no es un problema de valores como antes, digamos, para enseñar biología, para enseñar ciencias sociales. Ahora los docentes de todas las áreas tienen, ¿no?, que enfrentarse a esto, ¿no? Ciencias exactas, maestro de física, matemática, también en la currícula tienen que bajar líneas de este tipo. Sí, una vez dije así, ¿no? Bajar línea, y me dijeron, cuidado con la frase que decís, pero es verdad, es así. Bueno, no sé, digamos, contenidos transversales es verdad, fuera, no sé pero, cómo. Pero es verdad eso, porque bajar línea significa guiar a algo, a todo el esquema, porque es un sistema el educativo, y a veces hasta quitar la libertad de cátedra, porque resulta que uno se salió un poquito, y hay lugares donde puede haber hasta persecución. Y hablando de esto que es transversal, a ver, para que el que no es docente pueda entender el tema, ir en materias técnicas por lo social es, por ejemplo, ubicando en el contexto actual la física. ¿Cómo aplicaríamos la física en el contexto actual? Pero hay cosas que siguen siendo iguales desde el inicio, ¿no? Desde los descubrimientos científicos, eso no cambia. Ubicar en el contexto social es solamente ver desde una perspectiva y cercenar el resto. Entonces, cuando el joven... No dar opciones a otras cosas. No dar muchas opciones. El joven tiene que poder pensar, investigar, y tiene la información al alcance, porque hoy está todo al alcance, diferente a cuando estudiábamos nosotros, cuando éramos jovencitos. Entonces es justamente brindar esa libertad. Y muchas veces quizás nos ven a los cristianos al revés, y es precisamente, no, nosotros vamos por la libertad en la educación, porque se pueda conocer todo y la persona pueda decidir qué elegir. Y en lo transversal hay un tema muy especial, que es el de la educación sexual, que es un tema muy controversial actualmente, pero que está de manera transversal, para que todos los docentes podamos incursionar. Es más, es obligatorio prácticamente en todos los niveles tener que estar armando proyectos o metiendo, este año es obligatorio en todas las materias meter el tema de la educación sexual en todas las materias. Claro, de ahí viene el problema, que está bien, hay que hablar de educación sexual, educación sexual integral. Hablando de lo que decías antes, el problema es cuando la mirada, la visión o la ideología tiene que ver desde un solo lugar. Entonces, vos, si tenés que enseñar educación sexual, vos, o no todos los docentes, o no sé, hablemoslo, no tienen libertad de cátedra para mostrar educación sexual desde su lugar, sino desde lo que te dicen que tenés que hacerlo. Porque, digamos, educación sexual, que yo recuerdo, siempre se enseñó, o en materias, incluso la iglesia debería enseñar, ¿no?, a hacer una educación sexual, o que conozcan, ¿no?, del área, por lo menos desde lo que nosotros entendemos que es lo que es establecido por Dios y desde un lugar creacional. Pero como hay una falta de libertad de cátedra, ya estamos hablando de que hay una manera, un enfoque, y eso lo tienen que tratar todos por igual, sin que vos digas, bueno, no, para mí es desde este lugar, ¿no? Sí, justamente Alumbra trabaja con eso, y otras asociaciones similares, porque alguien que esté escuchando puede decir, no, yo he tenido libertad. No en todos lados es así, y cada vez se cierne algo más oscuro. ¿Por qué? Porque justamente desde pequeños a nosotros nos enseñaban educación sexual, y ahora extienden algo que realmente no es verdad, de que es algo nuevo, de que es algo moderno. No, la educación sexual siempre estuvo. Por ahí había algunos tabúes, por ahí no entraban todos los temas, y porque también, cambió nuestra sociedad, nuestra cultura.
Y como decías antes, hay esto de que la familia abandonó ese rol, o le es difícil o no sabe cómo hacerlo, o hay familias que están separadas, porque la verdad la palabra para decirlo es esa. Bueno, a quien le pasó, pero aún así, padres, familia, tíos, abuelos, a quien le corresponde, adultos, tienen que estar atentos a la educación sexual de sus hijos. Y ahí nuevamente tenemos al Estado tomando el rol, a la escuela pública tomando el rol, la privada también, de la educación sexual, porque en la casa no se está haciendo y aún porque en la iglesia no se está haciendo. ¿Y por qué digo la iglesia? Porque si la iglesia no toca estos temas, que la Biblia sí los toca, nos encontramos después de que otros lo hicieron. Y es muy difícil cuando ya desde pequeños se le enseña algo a los chicos y que están tantas horas en la escuela, después poder ampliar o cambiar eso. Por eso es que por ahí hoy un ratito vamos a charlar, pero es un tema tan amplio que, como dijiste antes, invitamos a los docentes, padres e iglesias a sumarse al equipo de Alumbra y a las capacitaciones que tenemos, porque a veces no sabemos cómo hacer y cuáles son las problemáticas. Entonces, no, pero a mí me es difícil, un papá, una mamá, hablar de esto en casa, mis hijos adolescentes no lo escuchan, mi nena tiene 3, 4 años, no puedo hablar de esto. Se lo están haciendo en la escuela. ¿Y cuál es la perspectiva de algunos lugares? Es una de las que marca la ley. Por eso yo me remito a la ley y en el equipo lo hablamos desde la ley, porque nos enmarcamos en la ley que nos daría la libertad de cátedra para que justamente lo estemos haciendo de forma legal y aún el docente pueda tener y escudarse en la ley. La ley 26.150 nacional dice desde el año 2006 cuáles son los puntos de la educación sexual integral, y eso es lo que hay que respetar. Y dentro de esa ley, aún los docentes cristianos podemos cubrir muy bien la educación sexual integral. Y nadie tiene por qué venir a decirnos, no lo estás haciendo desde lo que el Estado dice. Porque muchas veces dentro del ambiente íntimo de una escuela local se trata de hacer desde una porcioncita de la ley que es la perspectiva de género. Pero la ley no me habla de una sola perspectiva, me habla desde lo familiar, desde lo afectivo, desde lo biológico, desde lo psicológico, y hay que tener en cuenta cómo el oyente, cómo el estudiante está recibiendo esto, tener en cuenta todas las áreas y no solamente la de la perspectiva de género, que es un negocio para algunos grupos y que terminan nuestros jóvenes y grandes también con consecuencias muy feas. El nombro 2, embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual. Y abuso, podemos decir también. El abuso. Y el abuso lo tratamos también en Alumbra. Tenemos gente muy preparada. Incluso hay una red que se llama Red ASI, que está trabajando en eso, porque el abuso es algo para lo cual también se crea la educación sexual integral. Muchas veces hablando de estos temas en el aula se descubren abusos, pero bueno, es algo muy amplio de charlar, porque eso después toma intervención muchas veces la justicia, pero en la iglesia también puede estar sucediendo que nos enteremos de casos, y pastores y miembros de la iglesia tienen que saber cómo actuar. Excelente. Y para repetir lo que decías recién, o hablar un poquito así de la ley, ¿cuál es el número de la ley? 26.150. 26.150. Que la gente no se achique en buscarlo, es porque cortita, tiene una hoja. Es cortita. Una hoja, y todo papá debería poder leerla para saber qué decir en la escuela cuando tiene algún inconveniente con esto. Porque incluso los docentes que incluso dicen, no, lo que pasa es que tenemos que enseñarlo porque es la ley, ni siquiera han leído la ley muchos. Es verdad. Docentes que enseñan, no, pero esto hay que enseñarlo sí o sí. No hay que enseñarlo sí o sí. Yo, papá, yo, mamá o quien esté ahí, lean la ley, es cortita y digan, no, discúlpeme, acá la ley dice esto, esto y esto. Está bien que le enseñe educación sexual, pero yo tengo también, estoy amparado bajo la ley para saber qué es lo que tienen que enseñarle, e incluso si quiero no exponerle a esas clases, ¿no?
Así que bueno, lean, así que nuevamente les repito, bajen la ley, léanla, y es un tema bastante largo que para hablar, pero con la desinformación siempre nos va a pasar cosas malas. Con la información, por favor, infórmanse, va a ser la manera de nosotros tener como padres, como cristianos, ¿no? Una herramienta para enfrentarnos un poquito a todo esto, y sobre todo con una ley en la mano, ¿no? Y no sé, podemos hablar de varias cosas. Vos mencionabas que nos vemos en las marchas. Van a pensar que estamos siempre ahí quemando gomas. Lo hemos visto, creo que nos conocimos en las marchas, pero estamos hablando de la Marcha por la Vida. 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer, y hay una marcha que se hace todos los años, que se hace este sábado próximo, que es la gente caminando desde Plaza Italia, son varias cuadras. Son como 30 cuadras. ¿Como 30 cuadras son? Algo de eso, sí. Con razón terminé cansado la última vez. Donde caminamos, y todos los que defendemos la vida, es una marcha muy familiar, donde se camina, luego hay un stand, hay algunos espectáculos, se habla a favor de la vida, hay oradores, hay de todo, ¿no? De todos los que están a favor de la vida, y es un ambiente muy lindo, y es expresarse, ¿no?, en favor de la vida, y decir nosotros acá estamos. ¿Vos cómo ves esta movida? Este domingo, ¿no? Este sábado 25, es a partir de las 2 de la tarde en Plaza Italia. Sí, seguramente, bueno, ustedes en la iglesia están trabajando fuerte en esto. Hay varios pormenores ahí también. La Marcha por la Vida, lo interesante es que siempre fue una marcha pacífica, justamente por la vida, ¿no? Una marcha autoconvocada, y ahí también sostenemos estos valores. Algunos no entienden el por qué la Marcha por la Vida y están del otro lado, pero los invitamos a que conozcan, y los que ya saben, que puedan estar. Esta es una marcha que se hace aquí en Palermo, pero se replica en otras provincias. Escuché de gente que está organizando en Córdoba, no recuerdo ahora el lugar específicamente, en una plaza, también en la provincia de Salta, ahí en Unidad. Es una marcha laica, o sea que está abierta a todos los credos y no credos, o sea, gente que por ahí no tiene un credo religioso, pero médicos por la vida, abogados por la vida y otras asociaciones. Docentes por la Vida. Docentes por la Vida. Docentes por la Vida es una organización también allí donde está nuestra amiga Viviana Álvarez, que también está en Alumbra, que nos capacita siempre, y caminamos juntos, y después mantenemos una unidad. Hay un Frente Nacional Pro Vida, que no es un partido político, en donde la idea es que nos mantengamos unidos. Porque si bien está la ley del aborto, una ley que no era necesaria porque ya había resguardo para algunos casos muy específicos, la gente desconoce cuál es la ley, y la ley está permitiendo hasta que abusadores continúen libres y continúen abusando. Es terrible la ley del aborto y queremos que se derogue. Aquella persona que conocieron, esa ley es algo terrible lo que trajo. Y además, bueno, en la marcha, allí también al finalizar hay un escenario, va a estar el abuelo de Lucio Dupuy, este chico que lamentablemente fue asesinado, y también los excombatientes de Malvinas, que muchos de ellos son pro vida y apoyan. Hay algunos partidos políticos también, así que es en todo Palermo, en los balcones se asoman y vamos con nuestras banderas. La gente saluda, toca bocinas, sí. saludando. Mira, yo te digo rápidamente también, para tirar algunas ideas, nosotros como iglesia, porque a veces tampoco dice, bueno, pero cómo hablamos del aborto en la iglesia, o cómo tratamos de hablar, son cosas que hay que hablar, pero nosotros nos oponemos rotundamente, pues estamos a favor de la vida, ¿no? A favor de la vida. Como cristianos todos sabemos que nuestro Dios es el Dios de la vida, ¿no? El que creó la vida. Una de las cosas que vamos a hacer en la marcha es ir caminando y hacer oraciones públicas en diferentes puntos de la marcha. Oraciones públicas que por ahora nos permiten, está permitido, en Inglaterra por ejemplo ahora ya no se permiten la oración pública, y mucho menos la oración incluso mental frente a
oración interior incluso frente a clínicas abortistas, pero mientras podamos lo vamos a hacer. Entonces una idea interesante es trabajar desde la iglesia antes de la marcha y con los niños incluso hacer carteles, hablar sobre la vida, hablar sobre el nacimiento, hablar sobre Jesús que saltó en el estómago de Juan el Bautista cuando se encontraron las madres. Se puede ir trabajando, ¿no? Y la oración pública que vamos a hacer en esa marcha nosotros como iglesia también es algo muy lindo que se puede hacer en las esquinas mientras se va marchando, orar por la vida, orar, viste, que el Señor traiga convicción. Muchas cosas se pueden hacer, pero yo los animo, ¿no? a que tengan ideas y puedan tener estrategias para hablar de estos en las congregaciones. Los que quieren, bueno, los que no lo quieren hacer no lo van a hacer, pero creo que es una puerta para poder también hablar de estas cosas. Así que es una idea varias ideas más que hacemos nosotros, pero por ahí los que están escuchando. Sí, en las iglesias católicas se está rezando en los lugares donde se hacen aborto, y también dentro de las iglesias hay un esquema, y en las noches se reúnen por WhatsApp, por Zoom, a rezar. En las iglesias evangélicas, claro que todos no tenemos el mismo esquema, pero en los consejos pastorales se está extendiendo, y estuvimos también con mi esposa tratando de extender esto, de poder tener un tiempo de oración y ponerlo en los motivos de oración. Cuando hoy, por ejemplo, nuestra iglesia está en un día de ayuno y oración, y es uno de los motivos también, de poder orar por el fin del aborto, por la concientización. Obvio que es voluntad de cada persona, pero de que se pueda ir conociendo el porqué y de evitar esto, ¿no? En la educación sexual tiene muchísimo que ver en esto. Entonces, si hay algo que queremos promover también es, a través de Marcha por la Vida y de otros esquemas relacionados, es que en las iglesias evangélicas, que los hermanos puedan tener participación en esto, que no termine aquí en la marcha, porque el año que viene va a haber otra marcha. Esto es un esquema internacional que hay de trabajo, y poder hacerlo, y también en otros niveles como es el gubernamental, pero en lo que los consejos pastorales se hable de esto, no se deje, porque la ley no es que nos venció, todo lo contrario. En Estados Unidos, después de 50 años, se derribó la ley del aborto, que había nacido con una mentira de un juicio que hubo. Se tardó, pero en muchos estados se logró vencer, y queremos lo mismo, y queremos que sea rápidamente, pero en la medida de que se sumen las distintas entidades, se va a lograr que las voces sean escuchadas a nivel, por ejemplo, legislativo. Así que la participación, la oración es esencial, y que se hable en las iglesias. Estamos con mi esposa visitando iglesias desde Alumbra, y en forma personal también, llevando este esquema de trabajo en oración, y también desde las capacitaciones en cuanto al aborto. Bien, y también, ¿no? Comento, si estás escuchando, estás en una congregación, o quizá pasaste, ¿no? por un aborto. Hoy en las iglesias cada día más se reciben personas donde incluso hay que hacer sanidad interior y acompañamiento por un aborto realizado en el pasado, o que su mamá te quiso abortar y ahora hay que acompañarte porque descubriste ahora de grande, o mismo, ¿no? No sé, el papá de un bebé que quiere que la mamá aborte, y viene la chica a la iglesia a buscar ayuda. Digamos, ahora es algo que se está viendo mucho y que se necesita un acompañamiento, lo cual también requiere estudiar, perfeccionarse, informarse de parte de la pastoral, o que haya en las iglesias personas que hagan este tipo de acompañamiento, sean médicos. Hay iglesias que tienen, psicólogos. O al menos saber cuando nos excede por la parte profesional a dónde recurrir. A dónde recurrir. Así que no nos quedemos ahí. Avancemos, porque la iglesia tiene mucho para hablar, mucho para decir, mucho para informar, y mucho para hablar de acuerdo al plan de Dios para todas estas cuestiones tan actuales del día de hoy. Leo algunos mensajes. Paula Paredes Mancilla dice: la Marcha por la Vida es una fiesta para los que amamos la vida y la familia. Nuestros hijos disfrutan mucho de ir. Es un gran evento familiar y lleno de valores.
Gloria Domínguez dice informarse y prepararse con las leyes. Gloria trabaja dentro del sistema educativo también. Qué importante, gracias hermanos, dice Gloria. Pedro Sepúlveda dice saludos pastores, siempre firmes en la lucha. Saludo Pedro, seguramente nos vemos hoy en la reunión del Consejo de Pastores. Dios te bendiga. Así que bueno, gracias por los que van enviando mensajes. De a poquito vamos llegando al final del programa y no nos queda mucho tiempo. No sé, Eduardo, si querés que hablemos de algo específico porque se nos va a ir el tiempo, o seguimos hablando de esta temática, o algo que vos quieras decirnos que te parezca interesante, porque ya tenemos poco tiempo. Bueno, me podés decir, uy, no dije esto. Sí, cerrando el tema del aborto, y quizás en otra oportunidad, si la hubiera, a veces los chicos me preguntan si estoy a favor, si estoy en contra en las escuelas, y yo no quiero ser demasiado específico, no quiero, si bien uno desea la influencia, que tener el cuidado de que puedan tener una propia convicción, y si hay algo que les cuento es un caso cercano, que es el de mi esposa, que ha sido sobreviviente del aborto de su mamá, y que ella, si un día alguien nos quiere contactar, ella puede contarle en forma real cómo ha sucedido. Así que, y el síndrome post-aborto, el daño que hace, como estaba diciendo recién. Y después hay un tema que ahora es Pedro Sepúlveda, hay cosas que por ahí no sé si es cauto mencionarlas en el programa, pero resulta que todo esto nos lleva a veces a estar sentados frente a autoridades. Y también hemos sido convocados a nivel político algunos, y en las iglesias a veces el tema lo toman con pinzas. He participado de estar en política desde un espacio, pero yo animo a veces a que cuando existe esa puerta que podamos meternos. No, yo no soy un político, pero la realidad es que en esos lugares también tenemos que estar, porque es donde se toman decisiones, es donde podemos llevar proyectos, es donde se manejan estas cosas, por ejemplo la educativa. En los medios de difusión aparece lo que la ley permite después. Entonces tenemos que ser de influencia. Y ahora estamos a través de un medio, claro, justamente. Entonces, en ese sentido también me ha tocado participar, y hay varios espacios políticos que son a favor de la vida. A veces están divididos, a veces están unidos, pero creo que estar unidos es lo mejor. Poder, como cristianos, también ser luz en esos lugares, en lugares de gobierno, en lugares donde se toman decisiones, porque tenemos en la Biblia, hemos tenido un José, un Daniel, hay gente que justamente fue puesta por Dios, aún estando al lado de Faraón. En gobiernos totalmente contra Dios, ¿no? Que han estado ahí siendo luz. Nehemías. Así es, sí. Así que poder estar en esos lugares es fundamental, para muchos es fundamental. Algunos que por ahí lo estén pensando, si Dios los guía y los respalda, que puedan incursionar también, y que los pastores estén abiertos a acompañar y apoyar a aquellas personas que estén en esos lugares. Porque muchas veces decimos, oramos para que los gobernantes se conviertan, pero resulta que hay convertidos que pueden llegar a esos lugares de gobierno, y que hasta es más fácil, ¿no? Porque ya están convertidos, ¿no? Poder apoyarlos, poder respaldarlos, más allá de qué partido estén. No nombro el espacio porque no sé si está bueno hacerlo acá, porque a veces uno pensaría que estamos haciendo política. Pero bueno, eso sí quería mencionar. Sí, nosotros de hecho nos hemos tomado un programa para hablar de política y una mirada cristiana hace, no sé si el año pasado o unos años atrás, y siempre cada tanto volvemos un poco a la temática para entender como cristianos, porque de una manera u otra, querramos o no querramos, a fin de año viene la urna y hay que meter un sobre. Entonces hay que ser inteligentes, ¿no? Cautos, inteligentes, hacerlo con oración. ¿Qué propone cada partido? ¿Qué propone cada uno? No esperar un mesías político que nos salve, porque esto es equipo, es todo equipo. El equipo nuestro tuvo 1.500 candidatos cristianos, los 1.500 en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, y hoy a nivel nacional, a que le interese también saber, o que tiene un pequeño comezón por la política y está interesado, puede investigarlo. Hay muchos cristianos en política a lo largo de todo el país, así que bueno, anduvimos por todos los temas. En nuestra iglesia, Jesús es vida y esperanza, sí, ya, porque hay varios que están ahí ya. Jesús es vida y esperanza, Lomas de Zamora. Sí, estamos en el Consejo Pastoral de Lomas también. Bien, en el Consejo Pastoral de Lomas, la iglesia Jesús
¿Es Vida y Esperanza? Sí, la iglesia nuestra, donde estamos con Donde están en Lomas de Zamora. Y el Consejo Pastoral, al cual también nos hemos asociado. Bien, excelente. Bien, vamos con una última parte que te quería hablar un poquito, que es cortito lo que voy a comentar, que es una nueva sección que se llama Biblia Revolución. No sé si la mantendremos, pero quiero tomarme un minuto nada más y decirte que la mejor manera de perder la orientación divina es dejar de lado la Biblia. El peor error que podés cometer es creer que sin la Biblia podés transitar por esta vida. La Biblia, que es la palabra de Dios, que es la luz para tu camino, es lámpara para tus pies. Esto está en Salmos 119, 105. Pero claro, si dejas de lado la Biblia, ¿cómo vas a saberlo? Es como andar en la oscuridad creyendo que es normal. No, no es normal andar en oscuridad. Aunque te hayan dicho que está bien, no es normal que un soldado esté sin espada. No es normal que un cristiano ignore la palabra de Dios, mucho menos que la deseche. Si a alguien le gusta vivir sin dirección, es porque no quiere la verdad y no le interesa la luz. Dice la Biblia, déjalo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto está en Mateo 15, 14. Si te cansaste de tropezar, de chocarte, tenés que leer la Biblia para recibir las palabras de Dios de manera fresca. Todos los días tenés que leer la Biblia y tu vida va a tener dirección, sobre todo una dirección directa al cielo. Esto te quería decir antes de terminar. Y Eduardo, gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. El que quiera escuchar lo que hablamos de muchas cosas ampliamente, de la educación, del sistema educativo, hablamos un poquito de política al final, hablamos de la docencia, de los valores cristianos, de ESI, hablamos de todo. Hay serios riesgos que lo puedan tomar muy en serio, porque hablamos de todos esos temas y se viene lo que quieren poner, que es la pedofilia, facilitar la pedofilia a nuestra nación. Como una orientación sexual natural. Es muy serio. Es muy serio. Bueno, un saludo a Franco que toque y a Pedro Sepúlveda que nos pidieron. Listo, Franquito, Pedro, un saludo para ustedes. Dios les bendiga. Hacemos una oración para terminar, como hacemos en cada programa. Padre, gracias por este encuentro, gracias por Eduardo, por su lugar, que él pueda en su lugar siempre ser guiado por ti para hacer luz, sal en el lugar donde esté. Gracias por este programa, gracias por esta radio, gracias por el Ministerio Suriel, por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias que podamos disfrutar pensando una semana de victoria hoy lunes. Gracias, Padre, por este programa. Amén. Así que nos vemos el próximo sábado, hoy 19:30, reunión del Consejo de Pastores, y el próximo lunes a las 17 de Pastor a Pastor, aquí por FM Mi Roca 103.5. Dios te bendiga. Amén.